Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, muchachos, vamos a iniciar entonces, digamos, los últimos 2 capítulos que nos quedan del curso, ¿sí? Entonces, y digamos que incluyen lo que sería la última evaluación del curso, ¿no? Entonces, déjenme abro aquí. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar lo que tiene que ver con el segundo principio de la termodinámica, ¿sí? Digamos que esto está relacionado, la quinta unidad, que es esta que vamos a empezar a trabajar, está muy ligada a la sexta unidad, ¿no? En la quinta unidad vamos a definir lo que significa el segundo principio, ¿no? O sea, cuáles son las restricciones que tiene el primer principio, que es el principio de la conservación de la energía. ¿Por qué motivo existe el segundo principio? ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad de ese segundo principio? Y esa sería la quinta unidad, ¿no? Y la sexta unidad lo que vamos a hacer es estudiar la propiedad que es necesaria definir, digamos, para hacer los análisis de segunda ley. O sea, en este capítulo lo que vamos es a definir la segunda ley. Vamos a ver cuáles son las definiciones. Estas definiciones son fenomenológicas, es decir, son definiciones, así como la primera ley de la termodinámica, son principios que simplemente se cumplen en la naturaleza, ¿sí? Pero digamos que no tienen una explicación del por qué se cumplen, ¿no? Son principios que me dicen, oiga, la energía se conserva. ¿Por qué se conserva? No, simplemente sabemos que se conserva, ¿sí? O sea, la naturaleza de o sea, la física de las cosas me dice que la energía entre los cuerpos se debe conservar, punto. ¿Sí? A eso es lo que se refiere uno con un análisis fenomenológico, ¿no? Es decir, es un análisis que está demostrado por los hechos, ¿sí? Pero no existe detrás de ese análisis, simplemente se sabe que se cumple, pero el origen del por qué se cumple, pues digamos que todavía es una incógnita. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirar qué es esto del segundo principio. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la pregunta que se debe realizar uno cuando, digamos, para dar explicación al segundo principio es preguntarse si es suficiente hacer un análisis de primera ley para mirar si un proceso es válido, ¿sí? Es decir, ¿es suficiente la primera ley para evaluar las transformaciones energéticas de un sistema? Entonces, aquí vamos a mirar algunos ejemplos y vamos a mirar, digamos, cuál es la implicación o cuál es la verdadera utilidad que nos da la segunda ley de la termodinámica. Entonces, nosotros lo que hemos trabajado hasta ahorita es que, digamos, la primera ley nos dice que es posible hacer transformaciones de energía, ¿no? Es decir, yo puedo tener un cuerpo en una condición inicial, ¿sí? Yo puedo tener un cuerpo en una condición inicial que la denominamos 1, y según sus formas de interacción de ese cuerpo con los alrededores, ¿sí? Recordemos que aquí se puede transferir calor, o se puede transferir trabajo, o si tenemos alguna abertura aquí, pues podríamos también hacer una transferencia de masa a través de la frontera. Bueno, entonces que dependiendo de esas interacciones de energía entre este cuerpo 1 con los alrededores, pues yo puedo transformar las características de ese cuerpo 1 para pasar a un estado 2, ¿sí? En donde mi objeto, pues, o mi sistema va a tener unas propiedades un poco diferentes. ¿Listo? Entonces vamos a mirar aquí algunos casos y vamos a pensar en lo siguiente. Listo. ¿Sí?
Entonces, digamos que si nosotros tenemos un sistema cerrado, ¿sí? Imaginémonos entonces este vaso, ¿no? Esto es una cámara esta es una cámara térmica que nos está mostrando cuál es la temperatura de dos cuerpos. ¿Listo? Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos aquí un vasito de agua. ¿Sí? Vamos a considerar que ese vasito de agua tiene una determinada temperatura. Vamos a decir que está caliente. Entonces tiene una temperatura T1. ¿Listo? Entonces pensemos aquí en el caso que yo les dije, ¿no? Imaginémonos que tenemos nuestro cuerpo, ¿sí? Y que ese cuerpo va a sufrir un proceso, ¿sí? Vamos a decir que la temperatura T1 aquí del cuerpo inicialmente es de 60 grados. ¿Listo? Aquí yo les voy a empezar a hacer unas preguntas que parecerán, digamos, obvias, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta que son unas preguntas que la primera ley de la termodinámica no me restringe. Entonces vamos a pensar que este cuerpo inicialmente está caliente. Entonces, no, no, olvidemos esto. Ya, pegar y aquí. Listo. Entonces, vamos a decir que inicialmente ese cuerpo tiene una temperatura T1 y va a pasar a tener una temperatura T2, que la temperatura T2 va a ser la temperatura ambiente. Voy a colocar aquí temperatura ambiente de 22 grados. ¿Listo? Entonces, la temperatura del ambiente, ¿no? Que es la de los alrededores aquí. Entonces, aquí en los alrededores, les voy a colocar aquí unos punticos para indicar que estos son los alrededores, ¿no? Entonces, esos punticos en verde es el ambiente. Una pregunta. ¿Qué va a suceder con este vaso que está con agua caliente? O sea, ¿qué tipo de proceso va a ocurrir? Recuerdo, va a perder calor, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la primera ley. La primera ley nos dice que aquí yo puedo perder una cantidad de energía en forma de calor hasta que suceda ¿qué? Hasta que este sistema entre en equilibrio con el ambiente, ¿sí? ¿Cómo va a entrar en equilibrio con el ambiente? Cuando las dos temperaturas se igualen, tanto la de mi sistema como la de los alrededores, ¿sí? Entonces, cuando la temperatura del sistema y los alrededores esté en equilibrio, pues digamos que ese proceso de transferencia de calor se elimina. ¿Listo? Bueno, entonces aquí viene la pregunta. Si nosotros hacemos un balance de primera ley de este ejercicio, nosotros podemos tener el siguiente, digamos, el siguiente análisis. Entonces vamos a decir que aquí tenemos una energía interna 1, ¿sí? Entonces aquí tenemos una energía interna 1. Esa energía interna 1 va a ser a una temperatura de 60 grados, ¿sí? Y aquí vamos a tener una energía interna 2 a una temperatura de 25 grados, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro balance de energía, vamos a tener lo siguiente. Nosotros vamos a tener que a ver, nosotros vamos a tener que el calor neto, ¿sí? Entonces vamos a colocar que el calor neto en el proceso 1-2 es igual. Aquí simplemente vamos a eliminar ya el trabajo porque no vamos a considerar trabajo en este proceso de transferencia de calor, ¿sí? Y simplemente colocamos aquí que esto es equivalente a una variación de energías internas. Entonces, una masa que multiplica a una energía interna 2 menos una energía interna 1, que son estas que teníamos aquí, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a colocar algo importante. Y es una palabra muy importante cuando empecemos a hablar del concepto de entropía, que es una propiedad que vamos a ver más adelante, o el concepto de la segunda ley de la termodinámica.
¿sí? ¿Y cuál es esa palabra? Es la espontaneidad, ¿sí? Nuevamente, este proceso va a ocurrir porque la temperatura de mi cuerpo está a una temperatura superior a la del ambiente, ¿sí? Entonces, digamos que este proceso que tengo yo acá es un proceso que es válido, ¿sí? Y que ocurre espontáneamente, ¿sí? Entonces, ocurre espontáneamente. Entonces, es decir, ¿qué quiere decir esto? Inicialmente, mi cuerpo tenía una alta temperatura y por lo tanto tenía una alta energía interna, ¿sí? Esas son digamos, las descripciones iniciales de este sistema. Tiene una alta temperatura y por lo tanto tiene una alta energía interna. Ahora, ese sistema sufre un proceso de transferencia de calor en donde pierde una cantidad de energía, ¿sí? La pierde en forma de una transferencia de calor, ¿sí? Entonces le va a transferir una cantidad de la energía que tenía al ambiente y por lo tanto su condición energética inicial se ve reducida por efecto de esa caída en la temperatura. Entonces, lo que yo les digo ahora es que ese proceso es espontáneo, ¿sí? Es un proceso que ocurre naturalmente, ¿sí? Entonces, digamos que, pues, debido a que este proceso es espontáneo, yo puedo decir que es un proceso, eh, en primer lugar, que está cumpliendo con la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Entonces, este cuerpo cumple con la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Y por el hecho de ser espontáneo, pues de cierta manera también cumple con la segunda ley de la termodinámica. Por ahora no hemos definido segunda ley de la termodinámica, sino que vamos a mirar la importancia de la espontaneidad de un proceso. Imaginémonos ahora el siguiente caso. Entonces, vamos a decir que este es un proceso que ocurre en la realidad, ¿no? Porque nuestra intuición nos lo dice. O sea, nosotros sabemos que si usted coloca un vaso de café caliente, ese vaso de café caliente se va a enfriar hasta que llegue al equilibrio con el ambiente. Ahora, imaginémonos el proceso contrario, ¿sí? Imaginémonos que nosotros tenemos un vaso de agua que está a la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces vamos a pensar en el proceso inverso. Entonces, para pensar en el proceso inverso, simplemente le va a colocar una flechita en la otra dirección, ¿verdad? Nosotros sabemos que el proceso de arriba ocurre, ¿sí? El proceso de abajo puede ocurrir, es decir, un vaso que está a la temperatura ambiente puede calentarse espontáneamente. Si algo externo le aplica calor, como, no sé, tenerlo en una estufa. Pero eso quiere decir que no es espontáneo, ¿no? Es decir, yo no, si este cuerpo está caliente y yo lo coloco ahí en un ambiente, ¿sí? Ese cuerpo se va a enfriar, ¿verdad? Ahora, si yo agarro un cuerpo que está a la temperatura ambiente y lo dejo ahí por un tiempo, ese proceso espontáneamente no se va a enfriar. Ah, ok. O sea, no hay una No fuente de se va, calor externa. exacto. Si yo no digo que haya algún tipo de, digamos, de interacción con sus alrededores, porque eso quiere decir que yo estaría forzando a ese proceso, ¿sí? O sea, y eso implicaría otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Imagínese que usted tiene ese vaso de agua a temperatura ambiente, y usted lo coloca ya sobre la mesa, ¿sí? Por más que usted quiera, o sea, usted puede esperar todo el tiempo que quiera, ese sistema que es agua, no se va a calentar de la nada, ¿sí? Es decir, el ambiente que está a la misma temperatura que el cuerpo no le va a transferir espontáneamente calor, ¿eh? Porque está en equilibrio, ¿verdad? O
sea, este cuerpo está en equilibrio, ¿sí? Entonces, el ambiente espontáneamente no le va a transferir calor, ¿sí? Es decir, voy a colocarlo aquí en otro color para que quede claro que es diferente al otro proceso, ¿sí? Entonces, si el ambiente también está a 22 grados, ¿sí? Este es mi ambiente, que está a 22 grados. Y aquí también el ambiente estaba a 22 grados. Pues entre estos dos cuerpos había una diferencia de temperaturas, ¿no? Que era la que yo les... Ah, no, mentira, aquí no la coloqué. Colocarla algo así más o menos. Es decir, ¿cuál es la temperatura inicial de mi cuerpo? 60 grados. Entonces aquí yo colocaría a 60 grados. ¿Sí? Y la temperatura final es a 25 grados, o a 22 grados, ¿no? Perdón. Entonces, esto es un proceso que ocurre espontáneamente, ¿sí? Es decir, el cuerpo que inicialmente estaba caliente va a perder energía por la transferencia de calor que va a tener con sus alrededores. Ahora, si yo tengo un cuerpo a temperatura ambiente, yo no puedo colocar lo siguiente. Yo no puedo decir que existe un calor neto entre 1 y 2, perdón, entre 2 y 1, perdón. ¿Sí? Entonces, el calor neto entre el proceso 2-1 sería algo más o menos así. Sería la masa que multiplica a U1 menos U2. ¿Sí? Que sería la condición final menos la inicial. ¿Sí? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Este proceso puede ocurrir de manera espontánea? Es decir, un cuerpo que está en equilibrio con sus alrededores se puede enfriar espontáneamente o se puede calentar espontáneamente. ¿Sí? Entonces, la respuesta es no. O sea, siempre que nosotros tengamos algo en equilibrio, para sacar ese cuerpo del equilibrio, es necesario que tenga algún tipo de interacción externa. Y eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces, ese tipo de interacción externa es una interacción que no es espontánea. Entonces, en este caso, yo no puedo decir que un cuerpo se calienta de la nada, ¿sí? Entonces, este segundo proceso no ocurre espontáneamente. ¿Sí? Entonces, es lo que yo les presentaba aquí. Fijémonos acá. Tenemos un cuerpo caliente. ¿Qué va a ocurrir con este cuerpo caliente? Digamos que la temperatura del ambiente, que es esto que está en azul, digamos que tengo una temperatura de 22 grados. ¿Sí? Entonces, fijémonos en él. Este cuerpo que está caliente, vamos a decir que está a 60 grados, entonces lo que va a suceder es que le va a entregar energía, le va a entregar una cantidad de energía en forma de calor al ambiente, ¿sí? Hasta que la temperatura de este cuerpo se iguale con la del ambiente, ¿correcto? Ahora, lo mismo ocurre, por ejemplo, si el vaso está frío, ¿sí? Entonces, si el vaso está frío, supongamos que esté a 5 grados, ¿sí? Pues el ambiente le va a proporcionar una cantidad de energía a ese vaso de manera espontánea, ¿sí? Hasta que la temperatura del vaso se iguale con la temperatura del ambiente, ¿sí? Aquí hay un calor y aquí hay un calor, ¿sí? Cuando se llegue al equilibrio, pues simplemente este proceso deja de ocurrir. Nuevamente, si ambos vasos ya están en equilibrio con el ambiente, es imposible que espontáneamente este vaso se enfríe o que este vaso se caliente, ¿sí? Entonces, eso es lo que... lo primero que hay que decir es que estos dos procesos, ¿sí? Es decir, estos dos procesos que yo les coloqué acá, entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. El proceso 1-2, que es el proceso del enfriamiento de un vaso caliente con relación a su ambiente. Entonces, es un proceso que cumple con la primera ley de la termodinámica.
¿sí? Entonces, fijémonos que aquí está, yo puedo escribir esta ecuación, ¿sí? Y yo puedo decir, ah, listo. Para que ese sistema se enfríe desde una temperatura inicial hasta una temperatura final, básicamente tuvo que perder una cantidad de energía en forma de calor. ¿Correcto? Ahora, este segundo proceso también cumple con la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Yo puedo decir que la condición final de este cuerpo es que se caliente. ¿Sí? Entonces, recordemos que este segundo caso es el caso en donde tenemos inicialmente los dos cuerpos en equilibrio. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que inicialmente tenemos, es decir, tenemos nuestro sistema que es 2, es vaso de agua, está en equilibrio con el ambiente. ¿Sí? Yo podría decir que este cuerpo se calienta espontáneamente. Es decir, mi primera ley de la termodinámica no me implica llegar a su conclusión. Es decir, yo puedo, si yo agarro este volumen de control, ¿sí? Este es mi sistema. ¿Sí? Si yo agarro este como mi sistema, yo puedo decir que este sistema que tiene unas condiciones iniciales va a tener unas condiciones finales de mayor energía, ¿sí? Y que esa mayor energía la va a recibir del ambiente, ¿sí? Es decir, yo puedo escribir esta ecuación así. ¿Sí? Entonces yo podría decir, listo, la variación de la energía de ese cuerpo se debe dar por una interacción con sus alrededores, de manera que los alrededores le proporcionen esa cantidad de energía. Ahora, ¿eso puede ocurrir espontáneamente? ¿No? ¿Sí? Entonces aquí podemos empezar a mirar cuál es la diferencia entre el concepto de la primera ley y el concepto de la segunda ley, ¿sí? Entonces, ahora les voy a colocar aquí unos ejemplos para que ustedes, digamos, para que veamos eso un poco más claro también, ¿sí? Entonces, el hecho de que en un proceso se cumpla la primera ley no garantiza que ese proceso pueda ocurrir en la realidad. Imaginémonos el siguiente caso. Imaginémonos que nosotros tenemos aquí, imaginémonos que aquí tenemos un gas dentro de este recipiente, ¿sí? Aquí tenemos un gas, o puede ser un líquido también, no importa cuál sea la sustancia que esté acá, ¿sí? Lo importante es que, vamos a decir que en el interior de esa cámara, nosotros tenemos un eje, ¿sí? Y ese eje va a tener unas paletas. Entonces, imaginémonos que aquí, este eje aquí, tiene unas aletas, ¿sí? O unas paletas. ¿Sí? Ok. Ahora, este eje aquí va a tener aquí, en la parte externa, ¿sí? Va a tener enrollada una soga de la cual se suspende un peso, ¿sí? Entonces vamos a imaginar que aquí tenemos una masa. ¿Listo? Aquí tenemos una masa, ¿sí? Y esa masa está inicialmente a una altura con relación al piso. Vamos a colocar el piso por acá, ¿sí? Y vamos a decir que aquí esta masa tiene una altura Z1, ¿sí? La pregunta es la siguiente. Vamos a decir que inicialmente tiene esa altura Z1, ¿sí? Y aquí yo tengo todo esto enrollado. ¿Qué va a suceder espontáneamente con ese sistema? O sea, estas son las condiciones iniciales mías, ¿sí? Si yo dejo que ese sistema interactúe libremente, ¿qué va a ocurrir? La energía potencial que tiene la masa se va a convertir, o sea, va a pasar a hacer trabajo dentro del sistema, ¿no? Correcto. Entonces, aquí tengo una energía potencial, ¿sí? En una condición inicial. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si yo dejo que esto ocurra libremente, pues esta masa va a caer hasta acá, ¿no? Entonces, digamos que la masa va a caer hasta aquí, hasta este punto por acá, ¿sí?
digamos que antes de que esta masa choque con el piso, ¿sí? Entonces, por aquí en un punto intermedio, pues parte de esta energía potencial se convirtió en una parte en energía cinética de esta masa, ¿sí? Entonces, una parte de esta energía potencial se convierte en energía cinética de esta masa de caída, sí, en una caída, pero otra parte de esta energía potencial aquí se convierte en un trabajo acá, ¿sí? Entonces, este cuerpo, digamos, la energía inicial que tiene este cuerpo aquí, una parte se transformó en energía cinética de este cuerpo de acá y otra parte se convierte en un trabajo de aquí, ¿verdad? ¿Qué va a suceder si yo solamente analizo lo que tengo aquí en el interior de este sistema? ¿Mm? ¿Qué va a ocurrir ahí? O sea, si yo digo que aquí tengo un gas, ¿qué va a ocurrir con ese gas entre una condición inicial y una condición final? ¿Está ganando o está perdiendo energía? Vamos a decir que inicialmente él es adiabático. Vamos a decir que inicialmente este sistema es adiabático. Entonces, ¿qué esperamos que ocurra con el gas? Que gane energía gracias al trabajo que le está entrando. Entonces aquí está entrando un trabajo. ¿Y eso qué va a ocasionar en el gas? Que se caliente. Se va a calentar, ¿cierto? Porque si está ganando trabajo, eso quiere decir que su energía interna está aumentando, ¿sí? Es decir, aquí tendríamos algo más o menos así. Tendríamos que el trabajo, lo vamos a colocar aquí, menos el trabajo neto de 1, 2, va a ser igual a, o bueno, si colocamos toda la ecuación de la primera ley, más una masa que multiplica la energía de la condición inicial. Bueno, recordemos que la primera ley para gases, la primera ley para un sistema cerrado es calor neto menos trabajo neto, igual a una variación de las energías internas, ¿no? Eso igual a un delta U. Entonces, como en este caso nosotros no tenemos, en donde ese delta U va a ser U2 menos U1. ¿Listo? Entonces, como aquí tenemos un trabajo que está entrando, entonces este trabajo aquí entra negativo, entonces queda menos, menos. Entonces debemos tener que el trabajo neto, ¿sí? O más bien el trabajo en el proceso 1, 2 va a ser igual a una variación de las energías, ¿no? ¿Sí? Entonces, como este trabajo está siendo suministrado, lo que vamos a tener es que la energía 2 va a ser mayor que la energía 1, porque ganó esta cantidad de energía en forma de trabajo. Y por lo tanto, eso quiere decir que en la condición final 2 voy a tener una temperatura 2 que es mayor que la temperatura 1. ¿Sí? Porque ganó esa energía, ¿no? O sea, gana energía y por lo tanto se tiene que calentar este sistema. Ahora, ¿qué sucedería? Supongamos que este sistema se calentó, ¿no? Entonces, listo. Entonces, recibió esta cantidad de trabajo y se calentó, ¿sí? Y supongamos que ese aislamiento térmico, supongamos que sea una manta, ¿sí? Imaginémonos que esto es una manta protectora que yo se la puedo quitar. ¿Qué va a suceder si yo le quito esta manta a esta... O sea, ¿qué va a suceder si yo le quito esta manta a este gas? Va a comenzar a interactuar con el ambiente. ¿Interactúa en el ambiente de qué manera? Suministrándole calor o quitándole calor dependiendo. Saliendo calor, ¿no? ¿Sí? Bueno, usted dice dependiendo de la temperatura del ambiente, ¿no? Sí, claro. O sea, si el ambiente está frío con relación a este gas, pues pierde calor, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que si yo quito esta manta, ¿sí? En el momento en el que yo quite esta manta aislante, pues el sistema se le va a permitir una interacción con sus alrededores, ¿sí? Entonces, es probable que ese sistema pierda una cantidad de calor
Nuevamente, si la temperatura del ambiente es menor que la temperatura de mi sistema. ¿Listo? Entonces, ¿por qué estoy haciendo todo este análisis? Es decir, si yo quito esta manta protectora, o sea, si yo quito esta manta protectora de este proceso, pues digamos que esto va a ocurrir simultáneamente, ¿no? En la medida en que va ganando calor, en la medida en que va ganando trabajo con el eje, ¿sí? Recordemos que en el momento en el que este eje rota, pues aquí existe una fricción entre el eje y las partículas del gas, que va a hacer que el gas se caliente, ¿sí? Por eso es un trabajo que está suministrando el sistema. Ahora, en la medida en que el gas se calienta, si la temperatura del ambiente es inferior a la temperatura del gas, pues eso quiere decir que hay una disipación de calor, ¿sí? Entonces, fijémonos en algo. Esta energía potencial que yo tenía inicialmente, al final, ¿en qué se convirtió? En calor transmitido. Es un calor que, ¿sí? Hay una transferencia de calor, ¿sí? O hay una disipación de calor. Se disipa en forma de calor, ¿sí? Entonces, ¿y por qué se disipa en forma de calor? Porque cuando este cuerpo cae, nuevamente, en este punto intermedio lleva una energía cinética, pero en el momento en el que impacta con el piso, ¿sí? Pues todo ese sistema pierde energía, pierde su energía cinética, ¿sí? O sea, en el momento en el que impacta aquí, pues esta energía cinética de traslación se para, ¿sí? Y esta energía cinética de rotación también para, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Que en el impacto, pues aquí se transfiere una cantidad de calor al piso, ¿sí? Y aquí, el momento en el que se frena, pues, digamos que el trabajo deja de suministrarse aquí al sistema, ¿sí? Pero bueno, imaginémonos ahora lo siguiente. Uno podría pensar que estas conversiones de energía son reversibles, ¿sí? Es decir, aquí, si yo aplico la primera ley, pues yo tengo una energía potencial aquí inicial que eventualmente estoy disipando en forma de calor, ¿sí? El disipo en forma de calor aquí en el impacto con el suelo y disipo en forma de calor aquí, eh, digamos, por el efecto de la cantidad de energía que le está suministrando a este gas, ¿no? Entonces, cuando se le suministra trabajo al gas, el gas se calienta y por el hecho de que el gas esté caliente, si no tenemos esta manta protectora, simplemente ese calor, esa energía adicional que tiene ese gas la va a disipar en forma de calor. La pregunta es la siguiente. ¿Es posible que espontáneamente, aquí aparece nuevamente la palabra espontáneo? Este proceso ocurre espontáneamente, ¿verdad? O sea, si yo tengo este cuerpo y lo suelto, todo eso ocurre de manera natural, ¿sí? Ahora, ¿el proceso inverso podría ocurrir naturalmente? ¿Sí? Imaginémonos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le suministro calor a este gas? ¿Sí? Aquí se está disipando calor, ¿no? Entonces, pensemos en el siguiente caso. Entonces, si yo le suministro, voy a colocarlo aquí en otro color para que quede que es un proceso diferente. Si yo le suministro calor a este gas, ¿sí? Vamos a decir que aquí se le suministra un calor. Si yo le suministro calor a ese gas, yo voy a tener como efecto global que el cuerpo suba. Es decir, si yo le suministro calor a ese gas después le va a transferir parte de esa energía que ganó en forma de calor al eje para que se mueva. Y el momento en el que se mueve hace que este cuerpo que está aquí abajo suba espontáneamente hasta esta posición, ¿no? ¿O qué va a ocurrir si yo le suministro calor al gas? Aumentará su presión, pero no hará que suba para la aspa gire para que suba la masa. Lo único que va a ocurrir es que ese gas se va a calentar, ¿no? O sea, si yo le suministro el mismo calor que se disipó acá,
O sea, si yo le suministro de alguna manera ese calor que se disipó acá, ese proceso inverso simplemente se detiene por el efecto de que ese gas solamente va a tener como resultado un calentamiento, ¿sí? Pero ese calentamiento no va a hacer que este eje empiece a girar, digamos, de manera espontánea y haga que la energía que yo le suministre aquí se conserve toda en esta energía potencial. ¿Listo? Es decir, este cuerpo en el proceso inverso, ¿no?, va a tener una energía potencial aquí, digamos que cero, ¿sí? Entonces, digamos que este cuerpo tiene una energía potencial aquí cero. Entonces, es imposible que espontáneamente, cuando yo le suministro este calor a este sistema, pues esa energía ganada por ese gas no va a ser capaz de transferírsela a esa masa, ¿sí? Porque, digamos, aquí aparece el concepto de calidad de la energía, ¿sí? Entonces, este calor, cuando se le transfiere al gas, simplemente lo que va a generar es un calentamiento del gas, ¿sí? Es decir, la energía térmica del gas aumenta, ¿sí? Pero ese aumento en la energía térmica del gas es imposible que se lo transfiera a este eje. Es decir, es muy difícil convertir energía térmica en otras formas de energía. Ahora, otras formas de energía sí se pueden convertir fácilmente en energía térmica. ¿Sí me está quedando claro la idea? Entonces, en este caso tenemos una energía potencial. Y si nos damos cuenta, naturalmente esa energía potencial se disipa en calor, ¿sí? Ahora, si yo le suministro calor a ese gas, pues simplemente el gas se va a calentar, ¿sí? Pero ese gas gana energía térmica por efecto de un calor que se le suministra. Pero esa energía térmica es incapaz de producirme un trabajo. ¿Listo? Entonces, algo similar, por ejemplo, ocurre con un bombillo, ¿sí?, que es este bombillo que yo tengo acá. Entonces, recordemos que para que un bombillo funcione, tiene que tener aquí una energía eléctrica que se le está suministrando. Y por lo tanto, esa energía eléctrica corresponde con un trabajo eléctrico, ¿sí? Entonces, en este bombillo hay un trabajo eléctrico que se está suministrando. Ahora, el paso de corriente por este filamento, que generalmente es un filamento de tungsteno para las lámparas incandescentes. Entonces, los bombillos incandescentes. Entonces, en los bombillos incandescentes, el flujo de una corriente eléctrica hace que ese filamento se caliente, ¿sí? Entonces, en el momento en el que ese filamento se calienta, pues lo que hace es que una parte de la energía, una parte de este trabajo eléctrico, ¿sí?, una parte de este trabajo eléctrico se convierte en energía lumínica y otra parte se convierte en energía térmica, ¿sí? Estos bombillos son muy ineficientes, ¿no? La mayor parte de la energía que se le suministra a este bombillo se disipa en forma de calor, ¿sí? Es decir, es una cantidad de energía que se estaría perdiendo, ¿sí? Entonces, digamos que este bombillo empieza a producir una cantidad de calor, ¿no? Entonces aquí hay una cantidad de calor y hay una energía lumínica también. Pues pensemos en el proceso contrario. Entonces, digamos que lo que está ocurriendo aquí es que está entrando un calor, está entrando un trabajo a ese sistema. Y ese trabajo que está entrando a ese sistema está produciendo que exista una disipación en forma de calor. Esto ocurre espontáneamente, ¿sí? Esto es lo que ocurre y nosotros, por nuestra intuición, sabemos qué es lo que ocurre en este tipo de casos. Ahora, yo podría invertir ese proceso. O sea, si yo agarro la resistencia eléctrica y la caliento hasta la temperatura que tengo, ese calentamiento de esa resistencia eléctrica me va a producir como efecto global un trabajo eléctrico producido. O sea, si yo agarro una resistencia eléctrica y la caliento, digamos que espontáneamente se va a producir un flujo de corriente a través de la resistencia eléctrica.
Pues no, ¿cierto? No, por lo que está diciendo es que no se produce otra forma de energía con energía No, es simplemente porque así es. ¿Sí? O sea, por eso esta ciencia es una ciencia fenomenológica. Es una ciencia que digamos eh, que está basada en que los hechos naturales me demuestran que simplemente ese proceso no puede ocurrir. ¿Sí? Es lo mismo que sucedería aquí. Imaginémonos ahora otro caso que de pronto con este caso ustedes están más familiarizados. Imaginémonos que tenemos aquí un eje. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un eje con sus tornillitos acá. Este es un eje que puede rotar aquí, ¿no? Y vamos a decir que en este eje yo tengo acoplado un péndulo. ¿Sí? Entonces, a este eje yo tengo un péndulo aquí. Y ese péndulo en su extremo tiene una masa. Vamos a considerar que este péndulo es un péndulo ideal. ¿Listo? Es decir, un péndulo ideal quiere decir que no existe fricción. ¿Sí? Vamos a decir inicialmente un péndulo ideal. Entonces, como no existe fricción en el péndulo ideal, ¿qué va a ocurrir con esta energía potencial que tiene aquí esta masa en esta posición? ¿Qué sucede si se suelta? La energía potencial se convierte en energía cinética. Se convierte en energía cinética cuando pasa aquí por el punto medio, ¿no? Es decir, por efecto de la gravedad, ¿sí? Recordemos que aquí está la fuerza de la gravedad ejerciéndonos una fuerza hacia abajo. Está aquí un poco de la mecánica que ustedes ya tuvieron que haber visto de atrás, ¿sí? Entonces, aquí hay una fuerza de la gravedad, ¿sí? Y la fuerza de la gravedad hace que ese péndulo se desplace hasta una posición por aquí, ¿sí? Como esto es un proceso con una aceleración, ¿no? Entonces, esa aceleración hace que esa energía potencial que yo tengo aquí se convierta en energía cinética en esta posición, ¿sí? Si el péndulo es ideal, ¿qué va a ocurrir cuando se cumpla el primer ciclo? Es decir, esta energía potencial se convierte en energía cinética, aquí pasa nuevamente energía potencial, y cuando se devuelve, ¿cuál va a ser la posición final de ese péndulo cuando llegue nuevamente al extremo aquí a la derecha? Como es ideal, entonces no tiene fricción, entonces quedaría en la misma altura. Queda a la misma altura, como por lo que es ideal. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurrirá en un péndulo real? La altura va disminuyendo La altura va disminuyendo. ¿Y por qué disminuye esa altura? por la fricción con el aire. Por la fricción. ¿Y la fricción qué es? Al final, ¿qué hace la fricción? Le quita energía ¿Con qué tipo de interacción? por medio de calor. Calor, ¿cierto? Entonces, si usted agarra sus dos manos y las frota, usted las va a calentar, ¿sí? La fricción tiene ese efecto, ¿sí? O piensen ustedes, por ejemplo, cuando una nave espacial entra a la atmósfera, ¿sí? Cuando una nave espacial entra a la atmósfera, se produce una desaceleración por la fricción con el aire, ¿sí? Y eso generalmente produce un calentamiento, produce una disipación de energía en forma de calor. Entonces, de cierta manera, esta energía potencial en un péndulo real es disipada. Entonces, en un péndulo real, la energía potencial inicial es disipada en forma de calor. ¿Sí? Y al disiparse en forma de calor, yo voy a tener como consecuencia que este péndulo va a terminar aquí, quietico. ¿Sí? Sin energía cinética y con la energía potencial que tenga aquí. ¿Sí? Y toda esta energía que tenía inicialmente, la disipó en forma de calor. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que una cantidad de calor aquí con fricción.
¿Listo? Ahora pensemos en el proceso contrario, ¿sí? Si yo toda esta energía potencial la disipé en forma de fricción o en forma de calor, pues la primera ley me permitiría escribir lo siguiente, pero nosotros sabemos que eso no ocurre, ¿sí? O sea, yo por primera ley puedo decir que este calor que yo le suministro a este eje, porque es donde se produce la fricción, o qué sé yo, en el aire aquí. Entonces, si yo le suministro calor, la primera ley me permite escribir que esa energía que yo le estoy suministrando en forma de calor, la voy a transformar a energía potencial aquí. Es decir, si yo escribo la ecuación de la primera ley, esa primera ley me permite eso. Ahora, ¿eso ocurre? No, ¿cierto? Es decir, recordemos que por primera ley yo puedo decir que el calor transferido, o el calor neto, menos el trabajo neto, es igual a una diferencia de energías, ¿sí? Recordemos que esta energía es energía potencial más energía cinética más energía interna, ¿no? Entonces, yo podría decir que el efecto que me produce este calor que yo le suministro al sistema va a ser, primero, un trabajo porque se estaría desplazando esto de aquí hasta acá, ¿sí? Y aquí una diferencia de la energía. Entonces, la energía inicial sería una energía térmica, ¿sí? Y, y una energía final que va a ser la energía potencial. Pero nosotros sabemos que eso no ocurre, ¿sí? O sea, si usted agarra este péndulo y lo calienta, simplemente el péndulo va a cambiar de temperatura, pero no se va a mover. ¿Listo? Entonces, digamos que de manera resumida, los procesos de la segunda ley de la termodinámica, lo que nos indica es que todo proceso, ¿sí? Todo proceso, ya sea un proceso industrial o un proceso natural, va a tener una dirección, ¿sí? Es decir, si usted deja que un proceso se desarrolle espontáneamente, ese proceso va a tener una única dirección, ¿sí? Entonces, todo lo que yo les estoy diciendo aquí, este proceso, si yo suelto esta partícula, pues simplemente va a empezar a oscilar hasta que se vaya desacelerando hasta que llegue hasta esa posición, ¿sí? Y esa es la posición en donde toda la energía potencial la disipo en forma de calor. Ahora, si yo le suministro calor a este sistema, pues lo único que hago es que lo caliento. Pero yo no puedo esperar que por efecto de ese calentamiento, este pistón empiece a moverse hasta que llegue hasta aquí. Eso es imposible, ¿sí? Entonces, la segunda ley de la termodinámica lo que me hace es que me presenta una limitación a esta ecuación, ¿sí? Porque esta ecuación permite todo, ¿sí? Es decir, yo podría aplicar esta ecuación para el ejercicio que les acabé de describir, ¿sí? O sea, yo podría decir que aquí suministro calor y ese calor va a producir como un efecto final que la energía potencial de este cuerpo pase de aquí a acá. Nosotros sabemos que eso no ocurre, ¿sí? Entonces, la segunda ley de la termodinámica lo que me dice es, oiga, ese proceso no puede ocurrir de manera espontánea. ¿Listo? Entonces, normalmente por eso siempre que uno hace un análisis termodinámico en un sistema, ese sistema debe cumplir no solamente la primera ley, o sea, no solamente se debe cumplir que la energía se conserve, sino que también se debe cumplir que el proceso sea válido, ¿sí? Que ese proceso, para las condiciones que están presentadas, pueda ocurrir espontáneamente. ¿Listo? Entonces, ahí aparece, vamos a mirar aquí otro ejemplo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un generador hidráulico, ¿no? Entonces, es decir, tenemos un sistema donde se aprovecha la energía hidráulica del agua, ¿sí? Entonces, normalmente, por ejemplo, en los ríos, ¿sí? Si hay un río que está fluyendo por una montaña o
o por una diferencia de altura, ¿no? Entonces, ese río, yo podría aprovechar parte de la energía del río, que sería ¿qué tipo de energía? ¿Qué energía tendría el agua entre estos dos puntos? Cinética y potencial. Va a tener una energía cinética y potencial, ¿no? Entonces, si yo agarro aquí un pedazo del agua del río, pues esa agua va a tener una velocidad y va a tener una energía potencial presentada por el desnivel entre el punto de entrada y el punto de salida, ¿sí? Entonces, acá hay una diferencia energética. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí tenemos una energía potencial y una energía cinética. Cuando esa masa de agua, digamos que entra en contacto con esta rueda, que sería la turbina, ¿sí? Pues parte de esa energía es transferida en forma de trabajo, ¿sí? Entonces, parte de la energía que tenía el agua se convierte en trabajo. Pero fijémonos en algo. Yo no puedo aprovechar toda esta energía. Solamente yo aprovecho una parte, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sale el agua también, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder aquí con esta agua? Esta agua, pues, va a tener una velocidad que al final va a ser la misma, por lo que como es agua, el agua es líquida y los líquidos, como son incompresibles, pues, digamos que si los diámetros aquí, supongamos que esto fluyera por una tubería. Si el diámetro es el mismo, pues las densidades van a ser muy similares porque, como les digo, se considera incompresible y por lo tanto el flujo volumétrico va a ser muy parecido y por lo tanto entonces su velocidad va a ser muy similar. Sin embargo, hay una caída en la energía potencial, ¿no? Es decir, la energía potencial aquí era mayor que la energía potencial acá, ¿sí? Y parte de esa energía potencial fue transferida en forma de un movimiento de rotación en el eje. Entonces aquí hay un trabajo en el eje. Uno podría, la primera ley, si uno aplica la primera ley, uno podría decir que toda esta energía que entra al sistema la voy a convertir en trabajo, ¿sí? O sea, yo podría por primera ley decir, oiga, toda esta energía que está entrando aquí la voy a convertir en trabajo. Lo cual implicaría que aquí, además de que no haya energía potencial con relación a no puede haber energía cinética, porque la energía cinética sigue siendo una cantidad de energía que yo no puedo aprovechar, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que esto es imposible. Esto es imposible porque en la naturaleza, o sea, nosotros sabemos que no puede ocurrir ese proceso. Pero la primera ley no lo permite, ¿sí? O sea, la matemática de la primera ley nos permite que esto yo lo pueda plantear, ¿sí? O sea, yo podría plantear que el trabajo que se está transmitiendo entre eso, o sea, el trabajo producido por la turbina, es básicamente equivalente a la energía que él tenía aquí, a la energía que tenía este flujo aquí entrando. ¿Sí? O sea, esta energía que tenía este flujo entrando, se la convertía en su totalidad en trabajo. Nosotros sabemos que eso es imposible, ¿sí? Y hay una cantidad de energía que no se aprovecha, ¿sí? Entonces, aquí aparece un concepto importante. Entonces, siempre que estemos hablando del segundo principio, estamos hablando de lo siguiente. Aquí ya vamos a empezar a escribir algunas cosas que son importantes. Entonces, todo proceso, lo primero tiene que ver con la espontaneidad, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. Todo proceso espontáneo tiene una dirección única. Dirección establecida. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Entonces, o sea, procesos que ocurren espontáneamente, ¿sí?
tienen que cumplir con una dirección en particular. Entonces, lo que les decía ahorita, por ejemplo, el vaso caliente. El vaso caliente se enfría con relación al ambiente, ¿sí? Pero un vaso que está a la temperatura ambiente no se va a calentar espontáneamente, ¿sí? Simplemente va a permanecer en equilibrio y ya, ahí está, ¿sí? Pero digamos que espontáneamente ese calor, ese cuerpo no le va a quitar energía al aire, ¿sí? Porque está en equilibrio térmico. Pero la primera ley no lo permite. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a colocar aquí lo siguiente. Entonces, fijémonos aquí otra cosa. La segunda ley, todavía no hemos definido la segunda ley, pero vamos a colocar aquí con qué se relaciona la segunda ley. Entonces, la segunda ley nos permite determinar la cantidad de energía ¿sí? Que se puede transferir en un proceso. Y su calidad. Esto todavía no está muy claro, pero ya vamos a mirar más adelante a qué corresponde. Entonces, si nos acordamos del ejercicio del ciclo de potencia, ¿sí? O del ciclo de refrigeración, cualquiera de los dos, pero digamos que es más fácil ver eso en el ciclo de potencia. Entonces, si nosotros íbamos aquí al ciclo de potencia, que fue que concluimos la clase, el tema pasado, entonces, fijémonos aquí en algo. Este ciclo de potencia, ¿qué es lo que ocurre en este ciclo de potencia? Que hay una cantidad de energía térmica que se gana en una caldera, ¿no? Entonces aquí tengo una transferencia de calor a el agua. Recordemos que el agua es la que me termina produciendo el vapor. Bueno, el agua es la que posteriormente se convierte en vapor y ese vapor es el que me produce un movimiento en una turbina. Entonces, cuando estoy hablando aquí en el caso que estamos estudiando ahorita de que la segunda ley nos indica cuál es la cantidad de energía que se puede transferir, es lo siguiente. Si nosotros nos damos cuenta, aquí esta energía que se le suministra al sistema me produce un gas, un vapor caliente que eventualmente va a producir un trabajo. ¿Sí? Entonces, digamos que la cantidad de energía que yo puedo convertir de calor a trabajo, ¿sí? Está definida por la segunda ley. ¿Sí? O sea, esta cantidad de energía que yo puedo transferir de aquí a acá está definida por la segunda ley. Y nuevamente, no se puede transferir toda en su total, o sea, no se puede transferir en su totalidad esta energía a trabajo. Siempre hay una cantidad de energía que no se puede aprovechar, que es similar a lo que les decía ahí con la turbina del hidráulica, ¿no? Entonces, esta turbina hidráulica, pues simplemente no puede aprovechar toda la turbina, toda la energía que trae esa agua, ¿sí? Entonces, de manera muy similar, la energía que trae el vapor, ¿sí? Toda esa energía que trae el vapor en una turbina de vapor, en una planta de potencia, esa energía que tiene el vapor no la puede aprovechar la turbina en su totalidad, ¿sí? Y hay una cantidad de energía que sale del sistema que no es aprovechable. Entonces, ahí es donde hablamos de la cantidad de energía que se puede transferir en un proceso. Es decir, en el caso de la turbina de vapor, el vapor que tiene alta energía ganó esa energía en forma de calor en la caldera, ¿sí? Entonces, ahí recibió un calor digamos, del exterior. Ahora, ese vapor no es capaz de convertirse en su totalidad en trabajo de turbina. ¿Listo? Es imposible. Y tiene unos límites, que eso lo miraremos más adelante. Entonces, lo primero que podemos hablar de la segunda ley es que la segunda ley nos dice que los procesos tienen una dirección. ¿Sí? Además de eso, la segunda ley nos dice que las interacciones de energía tienen unos límites.
Es decir, yo no puedo convertir ciertas formas de energía en su totalidad. O sea, por ejemplo, yo no puedo convertir una energía térmica en su totalidad en trabajo. ¿Sí? Solamente hay una cantidad de esa energía térmica que yo la puedo convertir en trabajo. Y eso lo miraré más adelante. ¿Sí? Y por lo tanto, hay formas de energía que tienen mayor calidad que otras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso que veíamos acá, esta energía potencial yo la puedo convertir toda en energía cinética, ¿sí? Que es otra forma de energía mecánica, o yo esa energía potencial la puedo convertir toda en calor, ¿sí? Ahora, esta energía térmica del gas, yo no la puedo convertir ni en energía potencial, ni la puedo convertir en energía cinética para este caso, ¿sí? Entonces, digamos que esta energía térmica podríamos decir que es de menor calidad que esta energía mecánica, ¿sí? Porque esta energía mecánica se puede convertir en otras formas de energía fácilmente. En cambio, esta energía térmica es muy difícil de convertirla en otras formas de energía. ¿Listo? Cuando hablo de energía térmica es energía interna, ¿no? Entonces, este aumento en la energía interna de este gas, pues es difícil convertirlo en otra forma de energía. ¿Sí? En cambio, la energía potencial sí se puede convertir muy fácilmente en otras formas de energía. Entonces, normalmente estas energías mecánicas, la energía cinética o la energía potencial, son de mayor calidad que la energía térmica. ¿Sí? Porque es más fácil de convertir en otra forma de energía. A eso es lo que llamamos de calidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Todavía no hemos hablado de la definición formal de la segunda ley de la termodinámica, sino que estamos hablando de con qué se relaciona. ¿Sí? Estamos diciendo que se relaciona con la dirección de los procesos y con la calidad de la energía. ¿Sí? Calidad de la energía y por lo tanto con la cantidad de energía que yo puedo transferir en un proceso. Entonces, normalmente para poder hacer estos análisis es necesario definir una nueva propiedad. ¿Listo? Y esa nueva propiedad que se define es la que se llama entropía. Probablemente alguno de ustedes ya ha escuchado esa palabra en otros contextos, ¿sí? Porque la entropía se utiliza para muchas áreas diferentes. Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente. Entonces, para comprobar que un proceso es viable, para comprobar que un proceso es viable, termodinámicamente, ¿no? O sea, o mejor aún, para comprobar que un proceso cumple con la segunda ley de la termodinámica, mejor. De la termodinámica. Es necesario introducir una nueva propiedad. Una nueva propiedad termodinámica. ¿Listo? Esa nueva propiedad termodinámica, como les dije, se llama entropía. ¿Sí? Y es la que aparece como una letra S en las tablas, que hemos visto ya de... Entonces, normalmente en las tablas aparece un volumen específico, energía interna, entalpía, y al lado de la entalpía generalmente aparece otra propiedad que aparece con la letra S. ¿Sí? Entonces, esa nueva propiedad es la que se denomina como entropía. ¿Sí?
Y digamos que esto ya hace parte del capítulo 6. Lo primero que hay que definir es qué es la segunda ley de la termodinámica. ¿Listo? Entonces, una vez que se defina qué es la segunda ley de la termodinámica, después se procede a hacer los análisis de entropía para verificar si un proceso es viable o no. Entonces, digamos que de manera general podemos nosotros concluir lo siguiente. La primera ley de la termodinámica está relacionada con lo siguiente, ¿sí? O sea, trata sobre la cantidad de energía Vamos a colocar esto con otra letra, con otro color para que quede más evidente, ¿no? Entonces, trata sobre la cantidad de energía en un sistema ¿sí? Entonces, recordemos que para un sistema cualquiera aquí va a tener una cantidad de energía, ¿sí? A esa es la cantidad de energía que yo me refiero aquí, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros hacemos primera ley, identificamos esa energía. Y recordemos que esa energía es energía interna más energía cinética, ¿sí? Energía interna o energía interna más energía cinética más energía potencial, ¿no? Entonces, trata sobre la cantidad de energía en un sistema y sus interacciones con el entorno. ¿Listo? ¿Sí? Y sus transformaciones. ¿Sí? Y cuando hablamos de las transformaciones es de qué manera esta energía se convierte en otra forma de energía. ¿Sí? O de qué manera esta energía está cambiando. Entonces, recordemos que estas son las formas de energía, ¿sí? Y para que la energía cambie de un estado 1 a un estado 2, pues estamos hablando de que tiene que haber unas transformaciones, ¿sí? Y esas transformaciones se dan por calor, por trabajo o por masa. ¿Eso? Que fue lo que vimos hasta el momento, ¿no? Ahora vamos a mirar qué es lo que nos dice la segunda ley. Entonces, la segunda ley de la termodinámica trata sobre la dirección, ¿sí? Entonces, o está relacionada con la dirección de los procesos ¿sí? Y la calidad de la energía. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la segunda ley de la termodinámica, tenemos que decir que a pesar de que la primera ley nos permite en algunos casos unas transformaciones de energía que no son intuitivas, como el caso del vaso de agua que se calienta o otras cosas así, ¿sí? Entonces, ahí entra la segunda ley, ¿sí? La segunda ley me dice, oiga, la dirección de este proceso o de esta transformación que usted consideró acá, no puede existir, ¿sí? O sea, esa transformación que usted me está planteando no puede existir en un proceso espontáneo, ¿sí? O no puede existir porque simplemente esta forma de energía es de menor calidad que otra forma de energía y por lo tanto no puede transferirme esa energía a esa otra forma de energía, ¿sí? Como les mostraba ya el calor, ¿no? Que transferir calor, convertir calor en trabajo es muy difícil, ¿sí? O digamos que no es que sea muy difícil, es que no se puede lograr en las mismas proporciones que la energía mecánica convertirla en energía térmica,
Entonces, vamos a mirar entonces cuál fue el origen de ese segundo concepto de la termodinámica. ¿Sí? Entonces, ese segundo concepto de la termodinámica surgió por allá a mediados del siglo XVIII, ¿sí? Que fue la época, digamos, donde se dieron los grandes avances en esta área, y en particular este personaje que aparece aquí a la izquierda, Sadi Carnot. ¿Sí? Entonces, de 1794 más o menos hasta 1800, él murió muy joven, como de 38 años murió. Era un, ¿qué? Era eh, un militar, ¿no? Que trabajaba en la industria naval, ¿sí? Y recordemos que en esta época se estaba, digamos, estaba el auge de la revolución industrial, ¿no? Recordemos que la revolución industrial empezó a finales del siglo XVIII, ¿sí? Y, digamos, tuvo como consecuencia el desarrollo de las máquinas a vapor, ¿sí? Entonces, sin embargo, esas máquinas a vapor inicialmente eran muy ineficientes, ¿sí? Es decir, ¿qué es una máquina a vapor? ¿Sí? Entonces, básicamente, o ¿qué es una máquina térmica? ¿Sí? Entonces, una máquina térmica es una máquina que me convierte calor en trabajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una planta termoeléctrica convierte calor en trabajo, ¿no? El calor en la caldera, ¿sí? El calor en la caldera me va a terminar produciendo un trabajo en una turbina. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que denominan una máquina térmica. Hoy en día, la eficiencia de las máquinas térmicas puede alcanzar un 40% más o menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los motores de los vehículos, ¿sí? O sea, de un carro, de una camioneta, lo que sea, generalmente ¿tienen qué? Tienen eficiencias que pueden rondar entre un 25 a un 40%, ¿sí? Dependiendo si es un motor diésel o si es un motor que funciona por chispa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando usted vaya a la bomba de la gasolina, ¿sí? Y le dice, oiga, deme, no sé, supongamos que usted compre un galón de gasolina. Vamos a aproximar que el galón de gasolina cueste 10,000 pesos. O sea, por encima del valor, pero vamos a decir que cueste 10,000 pesos, ¿sí? Entonces, la gasolina tiene una energía, ¿sí? Que en ese caso es una energía química. Ahora, ¿qué sucede en el motor de un carro? Esa gasolina se quema, ¿sí? Se produce la combustión de esa gasolina y esa gasolina libera esa energía química, energía térmica, ¿sí? Después, esa energía térmica se busca aprovechar en el movimiento de unos pistones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice eso? Bueno, entonces a lo que voy es lo siguiente. Normalmente una máquina térmica hoy en día, ¿sí? En la modernidad, pues, tienen alrededor de una eficiencia, es lo que les decía, un motor eléctrico, perdón, un motor de combustión interna, que es el típico de los carros, tiene una eficiencia de más o menos el 25% al 40%. Es decir, del total de la energía que tenía la gasolina, yo únicamente aprovecho el 25 o el 40%. Entonces, de cierta manera es lo siguiente. De los 10,000 pesos que yo estoy gastando allá en la bomba, en realidad yo únicamente estoy aprovechando más o menos unos 6,000, 6,500. Entre 6,000 y 8,000, dependiendo de si usted tiene su carro, lo tiene en buenas condiciones, ¿no? Es decir, si las llantas están bien infladas, si tiene el respectivo mantenimiento, si están sincronizados los tiempos en el motor, ¿sí? Si está bien lubricado, si está bien si el nivel de agua el agua de refrigeración está en las condiciones óptimas, ¿sí? Puede llegar a alcanzar un 40%. Entonces,
sí, como nos damos cuenta, esta conversión de energía térmica a trabajo es muy pequeña. Ahora, en una planta, por ejemplo, en una planta carbón o en una planta a gas natural, podríamos decir, en algunos casos se pueden alcanzar eficiencias mayores al 40%, por ahí del orden del 50%. ¿Sí? O inclusive mayores, pero en muy pocas ocasiones. Sigue siendo una cantidad, una conversión de energía bastante precaria, ¿no? Entonces, normalmente estas formas de conversión de energía son muy ineficientes y tienen que ver con ese concepto de la segunda ley. Entonces, este personaje, como antiguamente los barcos funcionaban con máquinas a vapor, ¿sí? Entonces, él dijo, bueno, digamos, las primeras máquinas a vapor tenían una eficiencia más o menos del 5%, 3%, ¿sí? Es decir, la gran parte de la energía que se quemaba del carbón se perdía y no se aprovechaba. Entonces, lo que dijo Carnot es, oiga, ¿cuál es esa capacidad máxima de convertir calor en energía mecánica? ¿Sí? Es decir, esta conversión de energía que tengo aquí, ¿cuál es el valor máximo? ¿Sí? Entonces, vamos a colocar aquí. ¿Cuáles fueron las preguntas que se hizo Carnot? ¿Sí? Entonces, una de las preguntas fue, ¿cuál es el límite de la conversión de energía térmica en trabajo? ¿Mm? Entonces esa fue una de las primeras preguntas que él se hizo, allá cuando estaba estudiando las máquinas de vapor en los barcos, ¿no? En los barcos, digamos, de la milicia, no, del ejército francés, ¿sí? Porque él era francés. Entonces, esas fueron las primeras preguntas que él se hizo, ¿sí? Digamos que esa es como la más importante, ¿vale? Entonces, digamos que Carnot hizo unos estudios iniciales que, digamos, de cierta manera fueron poco valorados, ¿sí? Digamos, por la comunidad científica de la época, pero que rápidamente, digamos que posterior a su muerte, se empezó a encontrar, digamos, los grandes aportes que él había hecho al mundo de la termodinámica, ¿sí? Mm, y él plantea el concepto de una máquina ideal, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a mirar eso, es que Sadi Carnot plantea cuál es la máquina térmica ideal, ¿sí? Es decir, cuál es la máquina térmica que puede presentar el mejor rendimiento en un proceso, ¿sí? Entonces, aquí aparece también el concepto de la eficiencia, ¿sí? Entonces, la eficiencia es un concepto muy utilizado hoy en día en muchas industrias, ¿sí? No es que él se la haya inventado, ¿no? Solo que él plantea cuál es la eficiencia térmica, cuál es la eficiencia de esta conversión, ¿sí? Entonces, esta conversión tiene asociada una eficiencia que normalmente se coloca con este signo. ¿Listo? Entonces, Carnot planteó cuál fue ese límite, ¿sí? Es decir, de esta energía total que yo le estoy suministrando, ¿cuánta es la máxima energía posible que yo puedo producir? ¿Listo? Entonces, digamos que los aportes de Carnot están relacionados con esa parte de la segunda ley de la termodinámica. ¿Listo? Sin embargo, digamos que, digamos, primero por su corta vida y segundo por tal vez no es que no tuviera una formación científica, ¿no? Sino uh, digamos que era más empírica, ¿sí? Posteriormente, otros personajes como Rudolf Clausius o Lord Kelvin. Entonces, aquí tenemos a Lord Kelvin. Y este es Rudolf Clausius. ¿Sí?
estos dos personajes pues empezaron a reunir muchos de los trabajos, no solamente los de Carnot, sino también los trabajos de Joule y los trabajos de Watt y los trabajos de otros personajes, ¿sí? Para después definir, ¿sí? Ellos en particular, y en particular Clausius, ¿no? Fueron los que definieron el concepto de la entropía, que todavía no hemos dicho qué es, ¿sí? En realidad, ellos dos plantearon, digamos, se podría decir de que de cierta manera son los padres de la termodinámica, ¿sí? Porque fueron las personas que empezaron a escribir, digamos, las leyes como leyes, ¿sí? O como principios, no tanto como leyes, porque el concepto de ley sale un poco más adelante, pero sí los principios que rigen esas transformaciones de energía, sobre todo las de calor a trabajo, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a darnos cuenta que estos dos personajes van a ser muy importantes en este capítulo, o en realidad los tres, ¿sí? ¿Por qué los tres? Porque Sadi Carnot es el que plantea el concepto de esta máquina térmica ideal, ¿listo? Y tanto Kelvin como Clausius son los que dan la definición del concepto de segunda ley de la termodinámica, ¿listo? Entonces, digamos que Sadi Carnot fue el que inició los estudios en este campo, ¿sí? Pero fue posteriormente Kelvin y Planck los que definieron tanto la entropía como la segunda ley de la termodinámica. Entonces fueron personajes históricos que definieron el concepto de segunda ley. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar por, digamos, la primera definición de las dos, que fue la de Kelvin. Y de pronto lo dejamos ahí un poco medio cortado, pero la idea es la siguiente. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Lord Kelvin? Entonces, recordemos, este es nuestro ciclo de potencia, ¿sí? Normalmente para la definición de los conceptos de segunda ley de la termodinámica, digamos que la forma más fácil de definirla o como se definieron estos dos conceptos fue mediante el análisis de procesos en ciclos, ¿no? Entonces, Kelvin, junto con Planck, que pues es otro gran científico, pues, lo que hicieron fue analizar un ciclo de potencia, ¿sí? Entonces, si nos acordamos, en los ciclos de potencia, nosotros teníamos una caldera, ¿sí? Que era la que recibía una energía en forma de calor, ¿sí? Y posteriormente ese calor recibido por la caldera me permitía producir un trabajo en una turbina. ¿Listo? Entonces, antes de entrar en esta parte de la definición de la eficiencia y todo eso, vamos a hacer algunas definiciones previas que son importantes, ¿sí? Y acá aparece el enunciado de segunda ley de Kelvin-Planck, que lo leeremos yo creo que en la próxima clase. Hoy vamos a estudiar, digamos, hacer algunas definiciones previas antes, ¿sí? Entonces, antes de hacer el análisis de lo que es el segundo principio de la termodinámica, vamos a hablar de el concepto de depósito de energía. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de depósitos de energía, son simplemente cuerpos, ¿sí? O sistemas. Cuerpos con una altísima capacidad térmica. Es decir, cuando hablamos de que son cuerpos con una alta capacidad térmica, es decir, que son cuerpos o son sistemas que tienen la capacidad de absorber mucha energía térmica antes de producir un cambio en su temperatura. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a colocar aquí cuál es el primer tipo de depósito de energía y es el que se denomina una fuente. ¿Listo?
Entonces, las fuentes son depósitos de energía. Depósito que suministra energía. ¿Listo? ¿A alguno de ustedes se le ocurre un cuerpo que tenga una alta capacidad térmica? Entonces, cuando hablamos de una fuente, lo que nos estamos refiriendo es que es un cuerpo, ¿sí?, que tiene la capacidad de entregar bastante energía sin producir un cambio significativo en su temperatura. Entonces, digamos que en este caso no es tan intuitivo, pero hay un cuerpo, digamos, en nuestro sistema solar que está permanentemente entregando energía y que a pesar de que entrega muchísima energía, pues digamos que su temperatura no se ve casi afectada, ¿sí? Y básicamente es el cuerpo que, digamos, que mantiene la dinámica de nuestro sistema solar, ¿no? Y es el Sol. Entonces, el Sol, ¿sí?, es básicamente una fuente de energía, es un depósito de energía que se considera como una fuente, puesto que el Sol tiene la capacidad de entregar muchísima energía, y a pesar de que entrega energía, su temperatura no se ve afectada por eso, ¿sí? Entonces, digamos que este concepto de depósito de energía tal vez lo entendamos un poco mejor cuando veamos los que reciben energía, no los que suministran energía, que son las fuentes, sino los que reciben energía. Entonces, sin embargo, algunos dispositivos, te vamos a colocar aquí. Este es un ejemplo, el ejemplo típico es el del Sol aquí. Te vamos a colocar acá. Sin embargo, existen algunos dispositivos que se pueden considerar como fuentes, ¿sí? Entonces, básicamente todo lo que son hornos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hornos, digamos que los hornos son los más típicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un horno en una caldera, ¿sí? O la cámara de combustión de la caldera, pues se puede considerar que es un cuerpo, ¿sí? O el interior de la caldera es un sistema que tiene una alta capacidad térmica, es decir, es un sistema que puede entregar mucha energía sin ver afectada su temperatura significativamente. Esto es una idealización, ¿no? Pero les decía, ahorita que miremos el otro tipo de depósito, de pronto nos queda un poco más claro. Porque digamos, estos que tienen que ver con fuentes, no es tan perceptible. Pero ahora miremos el otro tipo de depósito de energía, que son los sumideros. ¿Sí? Entonces, un sumidero es un depósito no que suministra energía, sino que absorbe energía. ¿Sí? O que recibe energía. Depósito que recibe energía. ¿Listo? Ahora, pensemos en lo siguiente. Pensemos en un cuerpo cuya capacidad de almacenar energía es lo suficientemente grande para que no se produzca un cambio significativo en su temperatura. Entonces, ¿qué se imaginan ustedes? Profe, ¿no sería lo mismo que los cuerpos con alto calor específico? De cierta manera sí, pero dependerá de la cantidad de masa que tenga, ¿no? O sea, si usted tiene un cuerpo que tenga un calor específico muy grande, pero tiene una masa muy pequeña, pues se va a calentar.
¿sí? Recordemos que el calor específico depende de qué tanto, o sea, el calor específico es una propiedad que se da por unidad de masa, ¿sí? Recordemos que es cuánta energía necesito yo suministrar a un sistema que tiene masa de 1 kilogramo para producir un cambio de temperatura de 1 grado, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, le digo que tengo 10 miligramos de una sustancia con alto poder, con alto calor específico, pues por una pequeña cantidad de energía que yo le suministre, se va a presentar una elevación alta de la temperatura. Entonces, digamos que el calor específico, sí, efectivamente, entre mayor sea el calor específico, pues es más probable que pueda yo tener un sumidero. Pero también va a depender de qué. De la cantidad de sustancia. De la cantidad de sustancia, ¿cierto? Entonces, normalmente estamos hablando de cuerpos muy masivos, ¿sí? ¿Qué cuerpo muy masivo se les ocurre a ustedes? El mar. El mar, efectivamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted al mar, si usted agarra un vaso de agua caliente, ¿sí? Imagínese que usted tiene una olla hirviendo y se la echa al mar, pues eso no le va a hacer nada al mar, ¿sí? O sea, la temperatura del mar no va a variar porque usted le eche una olla de agua caliente al mar, ¿sí? O lo mismo ocurre, por ejemplo, inclusive con el aire, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a pesar de que, bueno, ahorita estamos hablando de calentamiento global y todo esto que tiene que ver con la temperatura de la atmósfera, pero imagínese que, no sé, imagínese que usted tiene ese vaso de agua caliente y usted lo coloca ahí en una mesa, ¿sí? Imagínese que usted está en su cuarto, ¿sí? Y usted llega a su cuarto con un vaso de tinto. Y usted llega ya con un vaso de café caliente recién hecho, ¿listo? Y usted lo deja ahí en su cuarto. Y de repente a usted se le olvidó tomarse ese vaso de café. Pues, ¿será que la temperatura del cuarto va a cambiar porque la energía que tenía ese café se disipó en el aire? Pues no, ¿cierto? O sea, no va a tener un efecto significativo. Entonces, por lo que el aire es una cantidad de masa bastante grande, ¿sí? Entonces, normalmente esos sistemas o esos sumideros, que son esos depósitos que reciben energía, estamos hablando, por ejemplo, de la atmósfera, ¿sí? O el aire atmosférico. Estamos hablando del océano, el mar, ¿sí? O también un lago, por ejemplo. Y digamos que en los ciclos de potencia, ¿sí? Entonces, en los ciclos de potencia es necesario tener una fuente y un sumidero. Y eso de pronto lo miraremos. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 5 minutos, 10 minutos. Podría yo así aquí definir entonces en qué consiste una máquina térmica. Vamos a colocar aquí una máquina térmica. Entonces, ¿sí? Entonces, como les dije ahorita que estaba hablando de Carnot, las máquinas térmicas son dispositivos que producen trabajo a partir de una energía térmica. ¿Listo? Que sería básicamente calor. Entonces, son dispositivos o son ciclos. Máquinas térmicas generalmente funcionan de forma cíclica. Entonces, que me convierten calor en trabajo. ¿Listo? ¿Sí? O energía térmica en trabajo, puede ser también. Voy a colocar aquí energía térmica. En trabajo. Entonces, básicamente, para definir una máquina térmica tenemos que decir lo siguiente. Tiene que funcionar en un ciclo y eso hace parte de una de las definiciones de lo que es una máquina térmica. Pero entonces vamos a definir la máquina térmica como un proceso de 4 etapas. ¿Listo? Entonces, en la primera etapa, la máquina térmica, imaginémonos la máquina térmica como
no sé, imaginemos la máquina térmica como un sistema cualquiera así, ¿no? Entonces, la máquina térmica debe, vamos a decir que esta es nuestra máquina térmica. ¿Listo? Entonces, en una primera etapa, la máquina térmica debe, hagamos algo más bien, vamos a definir la máquina térmica como una cajita, más bien. Queda más fácil ahorita después cuando evaluemos un poco más a fondo esa cajita. Esta es nuestra máquina térmica. ¿Listo? Es una máquina que tiene la capacidad de convertir energía térmica que se recibe en un trabajo. ¿Listo? Entonces, digamos que la primera consideración de una máquina térmica es la siguiente. Entonces, es una máquina que recibe calor de una fuente, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí, recibe calor y ese calor lo voy a colocar aquí entre paréntesis, normalmente lo definimos como Q subíndice H, ¿sí? Y el H indica high, ¿sí? De alto. Entonces, recibe calor de una fuente de alta energía. ¿Listo? Entonces recordemos que una fuente de alta energía, o de hecho, pues, una fuente, pues, nuevamente, es un depósito que suministra energía a un sistema, ¿sí? Entonces, normalmente ese depósito, como yo les decía, su temperatura no se ve afectada por la cantidad de energía que esté transfiriendo. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que la máquina térmica recibe calor de una fuente de alta energía con una temperatura tal, ¿sí? Entonces, que tiene una temperatura, entonces, con una fuente de alta energía, y vamos a colocar aquí, entre paréntesis, TH, ¿sí? Es decir, ese depósito o esa fuente siempre va a tener una temperatura constante, ¿no? Porque a pesar de que entregue energía, pues eso no va a afectar su temperatura. Entonces, recibe esa cantidad de energía de la fuente. Listo, eso es lo primero que vamos a decir. En segundo lugar, entonces, eso es como si yo colocara aquí lo siguiente. Aquí tengo una fuente, ¿sí? Con una temperatura TH, ¿sí? Y esa fuente me va a entregar aquí una cantidad de calor, ¿sí? Que yo la voy a llamar UH. ¿Listo? Bueno. Entonces, enseguida, lo que me dicen es que la definición de una máquina térmica, como segundo caso, debe decir lo siguiente. Convierte parte de ese calor, parte de la energía térmica, en trabajo. ¿Sí? Entonces, convierte parte de la energía térmica, que sería QH, ¿sí? En trabajo. Y al trabajo lo vamos a colocar aquí simplemente W. Entonces, una parte de esta energía que se suministró fue utilizada para producir aquí un trabajo. ¿Listo? ¿Cuál es la siguiente consideración de una máquina térmica? Lo que me dicen, ¿se acuerdan allá cuando mirábamos lo de la rueda? Que yo les decía que a pesar de que el agua tiene una velocidad y tiene una energía potencial, pues esa energía que tiene ese fluido no se puede convertir toda en el trabajo de la turbina. Entonces, si solamente se convierte parte de la energía en trabajo, ¿qué va a suceder con el resto de la energía?
¿Qué creen ustedes que va a suceder? ¿Se desperdicia? Es una energía que se desecha, ¿sí? Y en dónde se desecha, en este caso en energía térmica, ¿no? Entonces, digamos que es un poco diferente a la hidráulica, ¿sí? Pero digamos que tiene una cierta similaridad. Entonces, no toda esta energía térmica es aprovechable, ¿sí? Entonces, el excedente de energía que se le suministró a la máquina térmica, ¿sí? Entonces, la energía resultante, ¿sí? La energía resultante o la energía excedente o lo que sea, y la vamos a denominar como QL, debe ser desechada en un depósito de baja energía. ¿Sí? Es decir, debe ser desechada en un sumidero, ¿sí? En un depósito de baja energía o sumidero. Y normalmente en el sumidero se tiene una temperatura de él. ¿Listo? Entonces, el excedente de energía entre estos dos, es decir, aquí se suministró una cantidad de energía. Una parte de esta energía produjo trabajo y el restante se desechó. Porque es una cantidad de energía que no es aprovechable. QL. ¿Y a dónde se desecha? Se desecha a un sumidero que tiene una temperatura de él. ¿Listo? Y lo último que me dicen es que para que una máquina sea considerada una máquina térmica, es una máquina que debe operar de manera cíclica. Debe operar en un ciclo. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, en el ejercicio que nosotros hicimos allá atrás del ciclo de potencia, teníamos algo más o menos así. Uno tiene una caldera, ¿sí? En la caldera se recibe una cantidad de energía, ¿sí? La energía de dónde la recibe, de un horno. Eso está en portugués. Entonces, la energía la recibe de un horno, ¿sí? O fornalha en portugués. Entonces, el interior del horno está caliente y podríamos decir, entre comillas, que la temperatura del horno es constante. Vamos a decir que sea, qué sé yo, 800 grados o lo que sea, ¿sí? Entonces, ese horno que está a alta temperatura transfiere una cantidad de energía. Entonces, es una energía que entra a mi máquina térmica. Y la máquina térmica es todo, ¿sí? O sea, mi máquina térmica es todo lo que está en este recuadro en gris, ¿sí? Esta es mi máquina térmica. O sea, la máquina térmica es un sistema que incluye varios dispositivos y que opera de manera cíclica. Entonces, si nos damos cuenta, esto es un ciclo que denominamos ciclo de potencia, porque es un ciclo que tiene como fin una cantidad de trabajo que se produce. Entonces, si nosotros miramos a través de esta caja, ¿qué está sucediendo? Se está suministrando un calor, que es este que aparece aquí, ¿sí? Parte de esa energía se aprovecha en una turbina. Entonces, aquí sale un calor, un trabajo, perdón. ¿Sí? Y la energía excedente que se suministró se debe desechar aquí. Entonces, recordemos, teníamos una caldera, después teníamos una turbina, después aquí yo les decía que salía un gas que se denominaba un vapor pobre, ¿no? Y era pobre porque tenía poca capacidad de ser aprovechable. Y por lo tanto es un vapor que tiene una energía, pero es una energía que no se puede aprovechar y por lo tanto hay que desecharla en un sumidero. ¿Listo? Entonces,
Puede ser la atmósfera, o puede ser un río, o puede ser el mar. ¿Sí? Obviamente, para esto hay unas regulaciones ambientales. O sea, digamos que esa energía térmica no se puede desechar fácilmente a un río porque puede afectar la fauna del río y todo lo que tiene que ver con los ecosistemas, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con los peces y las plantas marinas y eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Listo? Y normalmente, pues aquí nosotros teníamos una bomba que era la que nos permitía el movimiento de ese fluido a través del ciclo, ¿sí? Pero digamos que de cierta manera, cuando hablamos de aquí de un trabajo que se genera, estamos hablando de un trabajo neto, ¿no? Entonces, normalmente el trabajo neto, pues ese trabajo neto termina siendo el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. ¿Sí? Entonces, es decir, voy a colocarlo aquí. Normalmente en una máquina térmica, cuando hablamos del trabajo que se produce, estamos hablando de un trabajo neto que sale. ¿Sí? Y ese trabajo neto que sale es el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. ¿Listo? Vamos a dejar ahí por hoy. En la próxima clase miramos cuál fue el enunciado que se planteó a partir de este análisis en una máquina térmica. Digamos que este capítulo es cortico. Hablamos un poco sobre el concepto de eficiencia y miramos después el ciclo de refrigeración, que es el otro ciclo que nos permite definir la segunda ley de la termodinámica. Miramos los procesos reversibles e irreversibles y vamos a concluir con la máquina de Carnot. Yo creo que eso lo alcanzamos a ver en la próxima clase. Este capítulo es un capítulo cortico, pero digamos que en este capítulo lo que se busca es entender el concepto de la segunda ley, ¿sí? Que es un concepto, nuevamente, como les digo, que me permite identificar la dirección de los procesos en termodinámica y la calidad de la energía en esos procesos de conversión. ¿Listo, muchachos? Vamos a dejar ahí por... ¿Sí? Profe, qué pena una pregunta. ¿Usted va a estar esta tarde en disco? Sí. Yo estaré más o menos por ahí de 2 a 3, de 2 a 4. Listo, profe, gracias. ¿Listo? A los de energía mareomotriz que me habían enviado yo ya lo leí, les hice unos comentarios. Entonces, si tienen disponibilidad en la tarde, a las 2, de conectarse al Discord, podríamos conversar un momento ahí. Les doy las consideraciones así rápidas y de lo que me enviaron y para que lo tengan en cuenta y corrijan pues lo que tienen que corregir. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces quedamos así, muchachos, nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Chao.